El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno tenerte en esta hora. Hoy hablaremos acerca de la naturaleza de ser iglesia. No hablamos hoy de identidad, ya que identidad es una cualidad de ser idéntico. Y la cualidad de ser idéntico, Dios la pide a cada persona, a cada creyente. Mientras que la naturaleza está envolviendo a toda la iglesia. Mientras que la identidad es un conjunto de rasgos que tiene cada individuo o una colectividad que la caracteriza frente a los demás. Dios no quiere ello en la iglesia, aunque ello hace parte de cada cristiano. Lo que Dios sí quiere es que en tu vida tú comprendas y entiendas que tienes una naturaleza. Vámonos para Efesios, capítulo 1, versículo 1. Estamos estudiando el saludo. Esta vez no quise entrar a mirar al apóstol Pablo y poder defender por qué escribe la carta y cuál fue su llamado, porque ampliamente lo hicimos en la carta a los romanos. Y lo que hoy Dios quiere es que tú recibas doctrina. Porque si no conoces la doctrina de lo que eres y logras alcanzar en Cristo, pues no conoces tu naturaleza. Y al desconocer tu naturaleza, pues fácilmente serás engañado por comentarios, posturas teológicas, doctrinales, mensajes que ponen en duda lo que hizo Dios por ti a través de Cristo, y aún pone en riesgo la paz que nos fue dada en Cristo. Porque la naturaleza de la iglesia la hace única, especial, la hace ser guardada en la hora mala. Escúchalo bien. Aunque pase el cielo y la tierra, por tu naturaleza serás guardado del mal. Escúchalo bien. Y aunque el creyente o la iglesia tiene una identidad, sí, propia, sí, Dios no quiere que eso sobresalga, sino lo que Dios quiere es que sobresalga tu naturaleza. Permíteme hoy compartirte la naturaleza de la iglesia. Efesios 1:1. Dice la Biblia: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y esta voluntad o este apostolado llamado que debía ejercer el apóstol, lo va dirigido a los santos y fieles en Cristo. Mira que no habla de primera persona, habla de un conjunto de personas, santos y fieles, que están en Éfeso. Luego el versículo 2 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay una gran diferencia que hace el apóstol en la personalidad del Padre y la personalidad del Señor Jesucristo. No asume el apóstol que eran uno solo,
en cuanto a que Dios se hizo hijo, o sea, Dios Padre se hizo hijo, sino está hablando de que la deidad, la pluralidad, toma una singularidad para hablarnos de Padre e Hijo. Gran misterio, pero es la verdad. Y si tú no lo crees, o de pronto es algo para que tú te vayas, detente, escucha, no te vayas. Hoy te hablaré palabra de Dios, porque entiendo y comprendo el celo que debe haber en mí para poderte enseñar. No vengo como fanfarrón buscando algo económico de parte tuya, porque por ningún lugar vas a encontrar que tú debes apoyar el ministerio y que debes apoyar a través de una cuenta bancaria o de las cuentas de Nequi o de la vivienda que tenemos y las usamos dentro de nuestro trabajo en allí el frigorífico. No, tengo temor de Dios para enseñarte, pero no como hoy todo mundo usa. Dios me dijo, el Espíritu Santo me habló, no. La Escritura, Dios te va a hablar. Escribíamos en la introducción para las redes que cuando hablamos de la naturaleza de la iglesia, que debe estar bajo la gracia y paz de Dios nuestro Padre, al igual que la gracia y la paz que nos da el Señor Jesucristo, la iglesia tiene una naturaleza propia. Tú que me escuchas, que perteneces a la iglesia X o denominación X, formas parte de la iglesia. Así las denominaciones traten de colocar su postura doctrinal teológica. Independiente a ello, formamos parte de la iglesia o somos la iglesia de Dios. Y esta naturaleza tiene que ver con el comportamiento en su vivir o el principio generador del desarrollo armónico propio de la iglesia dado por Dios. En otras palabras, el ser santo es la forma de mostrarse en su relación con los demás, conservando la preservación de su misma naturaleza que adquirió, escúchalo bien, la santidad se adquiere. Dios la da, tú la adquieres. La santidad no nace de nosotros, es insertada en nosotros. Así que hemos adquirido la naturaleza como característica propia al ser poseedor en su interior de una nueva actitud de ser. Cuando yo hablo de una nueva actitud de ser, estoy hablando de una nueva naturaleza. Estoy hablando de que tu espíritu recibe vida. Estoy hablando de que tú debes entender que lo único que quede o debe quedar sepultado es tu vieja naturaleza. Esa Dios no la resucita. Esa no se levanta con Cristo. Porque el creyente, dice Romanos capítulo 6, que al ser bautizado en Cristo, muere con Cristo. O sea, morir quiere decir que comprendes el Evangelio, obedeces el Evangelio, aceptas el Evangelio, te identificas a Cristo y se te da una naturaleza. Ahí se te da la naturaleza. Y mueres. Y cuando tú mueres, porque Jesús muy claramente lo dijo, si el grano de mostaza no cae a tierra y muere, si una semilla no muere,
para producir en su interior la vida que tiene y brotar la vida de ella, pues no se puede hacer nada. Entonces tú mueres y resucitas, pero ahí muerto queda tu naturaleza de pecado. Por ello no puedes pecar. Por ello no es justificable que tú digas, es que la carne es frágil, mi hermano. Porque si eso tú lo dices o lo piensas para pecar, para dejar florecer tu concupiscencia, pues no has muerto. Así de sencillo. No has muerto. Lo único que debe quedar muerto y sepultado es tu vieja naturaleza para resucitar con Cristo en nueva vida, en nueva naturaleza, en nueva imagen. Así de sencillo. Y luego de resucitar, empiezas a disfrutar de la naturaleza que Dios te da como piedra viva que forma parte de la gran construcción que Dios está haciendo en este tiempo. Así que esa preservación de la misma naturaleza que se adquirió como característica propia al poseer en tu interior una nueva actitud de ser, es la que muestra la iglesia en su caminar por el mundo. Y lo debe hacer de manera propia, independiente, con un crecimiento diario. Cada día tú debes crecer. Cada día no debo morir, no, porque tú mueres una sola vez. Si tú mueres todos los días, no has entendido el Evangelio, porque se muere una sola vez con Cristo. Y eso es lo que Hebreos dice. Cada vez que pecas, perdón de pecados. Cada vez que pides perdón de pecados, entonces estás haciendo morir tu naturaleza. Entonces déjame decirte que no has resucitado con Cristo. Sigues en el proceso patinando de morir y de morir. No. Debes desaprender a través de tu naturaleza viva que adquiriste. Debes desaprender lo que antes tenías. Y esto es la naturaleza. Así que tú posees una naturaleza independiente, propia, la iglesia como tal, que va creciendo cada día, lo cual la hace ver en esencia de ser creyente, sí, mostrando en su diario vivir, no como una unidad independiente o sola, como hoy vemos todas las denominaciones. Cada denominación marca su territorio. Cada pastor marca su territorio, marca su punto de vista, marca, y por eso el diablo ha avanzado tanto, porque la iglesia está dividida. Quierámoslo o no, está dividida. Ya que cada creyente forma parte de la iglesia como un pueblo que profesa de Dios. Que profesa de Dios. La naturaleza, que tiene que ver con la identidad, sí, pero es más, la naturaleza de la iglesia va más allá. Y va más allá de su condición que se asume como el atributo propio de Dios, de ser santo. Y lo marcamos porque tenemos la ley, tenemos el Antiguo Testamento tan cerca como si hubieras acabado de salir de un grado anterior y todavía tú sigues leyendo y aprendiendo a leer. Eso es lo que nos enseña el Antiguo Testamento. Los principios para aprender a leer. Ya el Nuevo Testamento es la lectura diaria de tu vida. No lo podemos desconocer, no. Pero no podemos asumir las posturas que Dios da en un trato a gentiles y judíos. No.
porque ese trato muere en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario nace la gracia, nace la iglesia, nace el pueblo santo de Dios, donde ya no hay ni judíos ni gentiles, sino está la iglesia. Pero es que Dios tiene un atributo, y ese atributo de su santidad es su forma de ser. No es algo que se le impone o adquiere, no. Porque el atributo de Dios, que es su santidad, es la fuente. Por eso el creyente va a la fuente. Dios es el árbol de la vida. Y el árbol de la vida, ¿qué produce? ¿Qué frutos produce? Dígalo conmigo, vida. Dios produce en ti vida, no muerte. El pecado produce muerte. Pero se supone que en ti murió. Entonces, ¿qué tiene que producirse en tu vida? Vida. Cristo dijo que venía a dar su vida en rescate por nosotros para producir en nosotros vida. Así que el atributo propio de Dios no aprendido, no adjudicado, vuelvo y te repito, este atributo que lo hace ser Dios es su santidad. Por eso en el Antiguo Testamento se ve muy marcado su santidad. Ya vamos para allá. Dios es el árbol de la vida. Y esta vida es la que busca que nosotros la tengamos dentro de nosotros. Parece una reabundancia. La vida busca que en nosotros haya vida, porque venimos de una muerte y hemos pasado de muerte a vida. Eso es lo que dice la Escritura. Ya no estamos muertos, no, estamos vivos. Así que tú tienes que entender que el mandato de santidad, que es la naturaleza de la iglesia y la fidelidad, es que tú dejes el árbol del bien y del mal, el árbol del conocimiento del bien y del mal, característica de la vieja manera de vivir. Ya tú no sigas comiendo de él, ya no te sigas justificando, ya no sigas buscando argumentos, ya no sigas señalando, ya no sigas, no, detente. La naturaleza se adquiere cuando tú resucitas. Por ello, no debes resucitar a tu viejo hombre. Déjalo ahí muerto, sepultado. ¿Sí? Dios lo mata y lo deja. Y Él no quiere que lo arrastres. No lo arrastres. No lo arrastres, porque es tan horrible ver hoy creyentes que se autojustifican y hablan, hermano, es que tú sabes, estoy en un proceso. ¿Un proceso de qué? Si eso sucede cuando tú entiendes y obedeces el Evangelio. Debe quedar sepultada, debe quedar muerta, ya que tu nueva naturaleza fue creada según Dios, dice la Biblia. Ya que el mismo Señor Jesucristo, al resucitar, entiéndeme esta verdad bíblica, no fue introducido en su propio cuerpo carnal. Alguien dirá, herejía. Escúchame. Había una limitante en Jesús de Nazaret y era su cuerpo. El cuerpo tenía hambre. El cuerpo estaba en un solo lugar, no en todo lugar. No. El cuerpo o la naturaleza humana de Jesús le limitaba. Era Dios limitado en un cuerpo humano. Eso dice la Biblia. No lo digo yo. Todo el Nuevo Testamento lo condensa. Y si para ti es algo novedoso, es algo aterrador, pues no has comprendido el Evangelio. Porque en nosotros el fundamento está en la resurrección de Jesucristo.
Y le fue dado un nuevo cuerpo. Fue transformado. Eso lo habla Pablo. Lo habla la Biblia. Lo habla el mismo Señor Jesucristo. Aunque Él se muestra a sus discípulos y le dice, miren mis manos y mis pies y mi costado, Él traspasaba las paredes, traspasaba la materia. Estaba aquí y de un momento estaba en otro lugar. Y al tiempo estaba en dos lugares. Lo registran los evangelios. Pero no me puedo detener ahí, o si no, todo el programa se va. Dios desea que el creyente adquiera, cuando muera físicamente, ese mismo cuerpo como el Señor. Por eso Primera de Tesalonicenses lo explica muy bien. Primera de Corintios capítulo 15 lo explica muy bien. Porque los cristianos llegó un tiempo en que se sentían tan tristes, desconsolados, porque ellos veían que sus familiares morían y había una esperanza de que Cristo regresaría, y le preguntan al apóstol y entonces, y él le dijo, tranquilos, descansen, la promesa se va a cumplir. Y fue cuando el apóstol, la misma Biblia dice, Dios mismo dice, que los que murieron en Cristo resucitarán primero. Ese resucitar es a volverse a incorporar en un cuerpo como el del Señor. En un cuerpo inmaterial, visible pero inmaterial. Puede hacerse material, sí, pero es inmaterial porque a la velocidad de la luz, un cuerpo puede estar de un lugar a otro, porque esa es la naturaleza, la santidad. Por eso el apóstol dice, oh, ¿dónde estás la victoria a la muerte? Y le dice, oh, ¿dónde está pecado tu victoria? Y los que hayan quedado, dice la Biblia, seremos transformados. ¿Cómo será? Pues no lo sé. No es que tu cuerpo va a quedar, porque entonces ya no se dirían en las noticias que está por suceder, que los marcianos arrebataron, porque si el cuerpo mío está, pues la gente dice, no, se lo llevó el Señor. Pero si no encuentran nada de mi cuerpo, van a decir, ¿qué le pasó a este? ¿Cómo es que desaparece? ¿Cómo es que no está? Y esa es una característica propia que Dios va a dar. ¿No es que Él es Dios? 58 billones de órbitas o galaxias como las nuestras hay en el universo. 58 billones. Entonces, ¿será que Dios no puede hacer algo con la punta más pequeña que solo se puede ver con una lupa de aumento al 10º billonavo de frecuencia para ver? Así que vuelvo y te digo, y esto se logra porque ya eres una persona totalmente santa. Y esa es la naturaleza que Dios dice empieza a mostrarla en la tierra. Empieza a mostrarla en la tierra. Es ahí donde Dios quiere que nuestra santidad sea como la de Él. Y que entremos a parecernos en nuestro ser. Sí, en tu interior. Y en nuestro andar, como Él es, por naturaleza, dada por Dios y adquirida en Cristo a cada creyente. ¿Sí va entendiendo? ¿Sí me estoy haciendo entender? Es profunda esta palabra. Y no me digas teólogo, porque soy un pastor y estoy haciendo de maestro. No buscando el apostolado, no. Pero sí te estoy enseñando. El desconocer la naturaleza o no conocerla
Es lo que hace que muchos creyentes crean que la santidad se logra por su mérito propio. No me toques, me contamina. Entonces ya no se reúne con la familia. Ya no soporta a la familia. Ya se la pasa cada diciendo, ay, es que esos pecadores, mis hermanos, y por aquí. No. Si la vida cristiana fuera por obras, pues Abraham tiene de qué elogiarse. Y muchos. Y Dios estaría en deuda. Pero como la naturaleza santa que Dios da, no es por tu mérito, no es por tocar, por oír, por hablar, por no mirar a nadie, no tocar a nadie, apartarte del mundo. Ay, Señor, este mundo. No. La santidad no nace como producto de ese obrar, o tú tienes que hacer algo para conseguirla. Entonces debes orar extremadamente, ayunar extremadamente, y tienes que hacer un mundo de cosas. No. ¿Por qué? Porque las obras te van a terminar alejando de la santidad que nos posiciona a cada creyente que es parte de la iglesia en Cristo para con Dios. El ser santo no es por un nombramiento, no es porque canonizaron a alguien. Esta es la herejía más adversa, absurda de la iglesia católica, que canoniza. No. Ser santo es una posición dada por Cristo y se la entrega a cada creyente. La santidad se adquiere en el momento que se obedece el evangelio de Cristo, por lo cual el creyente está posicionalmente en Cristo al ser puesto por Dios en Cristo y al obedecer, recordándonos que la posición que nosotros teníamos antes nos alejaba de Dios. Entonces, si tú eres una persona que pecas, déjame decirte que no has entendido el evangelio. ¿Podemos errar y cometer errores? Sí. Y eso es lo que Primera de Juan nos enseña, que hay pecados que no son de muerte. Sí. Pero el pecado de muerte es la naturaleza de pecado. Es el jugar a que Dios no ve, pero Dios te ve. Es el hacer algo que sabes que está mal, pero lo haces. Es el hablar algo, palabras groseras, grotescas, pero crees que es que vas en un proceso. No has entendido el evangelio. Por eso se confunde y se dice, no, el que predica la gracia, predica la licencia de pecar. Mentiroso el diablo. Por el contrario, es decirte que no vale la pena acercarte a Dios porque Él no te va a aceptar mientras estés en el pecado. Que alguien te dé la licencia, allá Él y tú. Porque finalmente quien pierde no es el que aconseja, sino el aconsejado. El apóstol Pablo asocia el ser santos con la manera de vivir. O sea, la naturaleza. Mira lo que dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo número 14. Capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, ahora sí, versículo 14 al 25. Primera de Pedro 1, 14 al 25. Ahí sale en pantalla. Léelo por favor conmigo. Sed hijos obedientes. ¿Qué pide? Obediencia. No sigas viviendo una vida de acuerdo con los deseos que teníais en los días de vuestra ignorancia anterior. Por eso te dije que la santidad es una posición dada por Cristo al creyente, que la santidad se adquiere en el momento que se obedece
el Evangelio de Cristo, por lo cual el creyente está posicionalmente, al ser puesto por Dios en Cristo, al obedecer, recordándonos en la posición que estábamos antes de obedecer el Evangelio. Y eso es lo que dice Primera de Pedro. Léelo, por favor. Sed hijos obedientes. No sigan viviendo una vida de acuerdo con los deseos que tenías en los días de vuestra ignorancia anterior, sino mostraos santos en la forma que os conducís en todos los aspectos de vuestra vida. O sea que la santidad para la iglesia es ¿qué? El vivir. Como es santo el que os ha llamado, porque escrito está, dice Pedro, sed santos porque yo soy santo. Si llamáis Padre al que juzga a cada uno conforme a su obra, con una imparcialidad total, conducíos con reverencia todo el tiempo de vuestra peregrinación por el mundo, porque sabéis que no fue cosa perecedera como plata u oro, como fuisteis rescatados de la manera vana de vivir que habíais aprendido de vuestros padres, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha ni contaminación. Fue antes de la creación del mundo, cuando fue predestinado para esta obra. Ha sido al fin de las edades cuando ha aparecido por amor a vosotros, que por medio de él habéis llegado a creer en Dios, que le levantó de los muertos y le ha dado gloria, para que pongáis en Dios vuestra fe y esperanza. Ahora, dice la Biblia, ahora que habéis purificado vuestras almas, o sea, purificar, ¿qué es? Lavar, limpiar, restregar, ¿sí entiendes? Ahí trabaja, lucha, sí, por la obediencia a la verdad, una purificación que debe desembocar en un amor fraternal sincero. Amaos los unos a los otros de corazón y con constancia, porque habéis nacido de nuevo, no de simiente mortal, sino inmortal, por medio de la palabra viva y permanente de Dios, porque toda carne es hierba y su belleza como florecilla del campo. La hierba se seca y la flor se mustía. O sea, ¿cómo se dice? Una flor se seca. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra cuya buena noticia ha llegado hasta vosotros. Nótese que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en su carta, como está escrito. Primera de Pedro 1:16, ¿qué dice? Reina Valera, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Esto quiere decir que en el Antiguo Testamento se enseñó y se nos enseña que Dios le pidió al pueblo de Israel, sí, Dios le pidió santidad en su obrar como en su comportamiento, a través de observar normas, conductas, ley, patrones de comportamiento. Entonces tú dirás, pero, a ver, tú te contradices. Porque ahora nos dice que en el Nuevo Testamento no es bajo patrones, normas, conductas, ley. Pues claro, Cristo lo dijo que no. Él dijo, yo cumplí la ley. Entonces, no es por obras para que nadie se gloríe. Es por estar en Cristo. ¿Pero por qué? La respuesta es la siguiente.
porque ellos no tenían vida en su espíritu. Ni los gentiles, ni los judíos adquirieron vida en su espíritu. Eran personas que estaban muertas en su pecado, que nadie las podía redimir, y se les llama santos, sí, porque eran santos, porque a través de la obra o el holocausto o el sacrificio de un cordero se les remitía todo lo malo que hacían para luego ser finalizada la obra del sacrificio del holocausto con la muerte de Cristo. Si me estoy haciendo entender, Abraham no tenía un espíritu vivo. David, por eso pecaban. Salomón, Sansón, todos. Porque recuerda que la muerte vino a través de Adán. Y la muerte pasó a cada uno. Hasta Cristo. Pero Cristo la destruye en la cruz del Calvario. Al bajar al infierno y predicarle a todos los espíritus encarcelados. Porque eso hacía un santo cuando moría, iba al lugar o a la sepultura, al lugar de los muertos, y quedaba allí. Tenía la esperanza gloriosa de que no estaba bajo juicio, sí, pero estaba conjuntamente con los malos que sí sabían que iban a ser enjuiciados. Lee la historia del rico y Lázaro y lo vas a entender, porque el rico, ¿qué le dijo? Dile a Lázaro, por favor, que moje en su dedito agua y me traiga. ¿No dice? Hay tormento. Lázaro no, estaba feliz. Por eso Cristo toma el seno de Abraham, lugar llamado como la sepultura, y lo lleva al cielo y los lleva ¿a dónde? Al paraíso. Al paraíso. Así que ellos no tenían vida. Al no tener vida y estar el Espíritu Santo sobre ellos, escucha bien, sobre ellos. Por eso Jesús oró por sus discípulos para que entrara el Espíritu Santo en ellos, aún estando bajo la ley. Los únicos que tuvieron al Espíritu Santo en ellos, pero no tenían la vida en sus espíritus. No, escúchalo bien, y esto no es una herejía, porque el único que puede dar vida es Cristo. Romanos capítulo 6, Gálatas, Efesios, te estoy enseñando. Toda la Biblia en el Nuevo Testamento habla de que en Cristo vivimos. Yo vivo porque tú vives. Yo he muerto al pecado porque tú moriste al pecado. Yo he resucitado en nueva vida porque tú resucitaste. Muy claramente lo tienen los evangelios. Ellos, al no tener vida, debían obedecer en lo material. Eso era en la ley. Hoy, no. Porque a diferencia de los santos que vivieron en el Antiguo Testamento, nosotros como santos del Nuevo Testamento tenemos un espíritu vivo. Uno de los pasajes que el apóstol Pedro trajo a la memoria para hablar en 1 de Pedro 1:16 es Levíticos 11:44. Vámonos a Levíticos. ¿Qué dice Levíticos? Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis. ¿Sí oye la diferencia al nuevo? Dios le dice a Israel, os santificaréis a través de tu obra, a través de tu proceder, a través de tu observación a los mandamientos y cumplirlos, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo.
Así que no os contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Y ahí empieza la ley acerca de la santidad. No tocar los muertos, no tocar una mujer cuando estaba en el periodo. Cualquier fluido que el hombre tuviera le hacía inmundo. Pero esto muere en Cristo. Y si alguien hoy tiene este concepto que debe adquirir la santidad mediante la observación de un mandato, de una regla que seguir, pues déjeme decirle que no ha recibido a Cristo y está en pecado. Así de sencillo, ya que Israel es el pueblo profeso de Dios y debía tener como fundamento el mandato que les identificaba al ser su pueblo que profesaba y que tenían a Dios como su Dios. Miqueas 4:5. ¿Qué dice Miqueas? Por favor, léelo conmigo. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, ¿andaban qué? En nombre de su Dios. Nosotros, con todo, andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Así que algo se une a la santidad. Y es interesante. Y es interesante porque Miqueas está agregándole a la santidad que se hacía nacer en el Antiguo Testamento, porque muy claramente Levíticos dice, os santificaréis. O sea, Dios no dice, los haré santos, no, os santificaréis. El sacerdote para entrar al lugar santo se debía lavar las manos, lavar los pies y santificarse. Lo hacía a través del lavado de manos. Por eso se convirtió en una tradición en Israel, que antes de coger cualquier pan o cualquier cosa debían lavar sus manos, debían lavar sus pies, no importa que todo el cuerpo estuviera lleno de polvo, ellos eran santos. Pero vuelvo y le digo, esto fue dado a Israel como medida de ellos adquirir la santidad. Entonces muchos pastores y cristianos toman ello y dicen, si ve, la santidad se debe buscar. Pues entonces estás en contravía a todo el Nuevo Testamento. No has entendido la Escritura. No. Es muy diferente yo vivir y no hacer algo porque sé que en mi naturaleza no debe estar. Muy diferente. A yo a través de hacer algo buscar que Dios me santifique. No. ¿Por qué tú te sientes inmundo? Porque todavía tu alma no ha querido entender que ha muerto y se ha quedado allá muerta. No, ella no. Ella quiere seguirle diciendo, mira, a través de tu conocimiento de lo que está bien y está mal, estás mal delante de Dios. Estás en pecado. ¿Cómo vas a orar? ¿Cómo vas a ir a la iglesia si ya llevas 5 días sin orar? Absurdo. ¿Cómo una persona puede durar tanto tiempo sin orar? Es inconcebible. Yo debo orar cada media hora, cada 5 minutos, cada nada. O sea que mi vida empieza a fluir en la oración todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. ¿Y me hace ser un religioso? No. Me hace entender que tengo una relación porque en mí posicionalmente Dios me ha hecho santo. No santurrón. Santo. Pero Miqueas nos da a entender lo que es en el Antiguo Testamento la santidad. Y la santidad era una imitación al Dios que se adora. Una identificación. En otras palabras, tú adoras a Moloch, eres como el dios Moloch. Tú adoras a Baal, entonces eres Dios Baal. Me explico. Es como cuando
todos los dioses que habían en Egipto y todos los dioses que tenía el mundo. Tenía el dios para la fertilidad, tenía el dios para el sexo, tenía el dios para la navegación, tenía el dios para el caminar, tenía el dios para todo. Para todo había un dios. Había una identidad, una identificación. Mira lo que dice Jeremías 2:11. Jeremías 2:11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. ¿Sí dice eso? Sí. Así que en el Antiguo Testamento, y para yo entender mi santidad en el Nuevo Testamento, debo entender que la adoración a otro Dios que no es el Dios verdadero, el eterno, es caer en idolatría. Es hacerme un ídolo. La idolatría no es solamente adorar una imagen o una estatua. No. La idolatría es crear un ídolo. Y ese ídolo nace dentro de mí. Y aún a veces no nos damos cuenta que este ídolo termina con la verdad de Dios en mí. Y me hace creer que lo que necesito es suplido por mi ídolo al cual yo sigo. Cuando tú persistes en una tarea, ejemplo, un joven jugando a toda hora, ese es su ídolo. Desplaza a Dios por una tendencia. O cuando tú tienes tu ídolo, las redes. O cuando tú tienes tu ídolo, X cosa, con tu carro, tu casa. Tú prefieres quedarte un domingo lavando el carro. Tú prefieres que todo pase menos tu carro. Eso es un ídolo. O tú has hecho de tu pastor un ídolo. Y lo has idolatrado a tal punto que cuando lo ves, ¡ay, mi pastor! ¡Ay! No, debe haber respeto. No te estoy mandando a que respetes. Te estoy mandando a que no imites porque escuchas algo feo de él y por dentro como que te punzaron y como que deja de ser cristiano. Porque mejor dicho, toca a mi ídolo. No puede ser, no, mi pastor. Y así empiezan a hacer caras. Mi pastor, no, y empiezan a pelear y a discutir. No, hereje. Y cuando tú ves y descubres la realidad de algo que pasó en la humanidad de tu pastor, ¿de qué sirve el cristianismo? ¿De qué sirven estos 5 años en esa iglesia? Cuando mire con el chorrero de vas que me sale y entonces donde tú vayas lo señalas. Hiciste un ídolo. Dos pasajes concluyen con una gran verdad. Miqueas y Jeremías. De los que te leí. Hay muchos. Ya que la gente busca por todas partes imitar al Dios a quien adoran. Imitar al Dios a quien adoran. Y al Dios que adoran, sin quererlo, adquieren el carácter del ídolo al cual están adorando. O sea, se transforma tu ser y tu forma de pensar de acuerdo a tu ídolo. Si es el pastor, empiezas a orar como el pastor. Y por cualquier desaveniencia, criticas eso de tu pastor. Pero cuando te das cuenta, estás haciendo lo mismo que tu pastor. ¡Qué ironía en la vida! ¿Sí o no? Así pasa. Es como cuando los hijos lo idealizan a uno. Y uno se convierte en cierta manera el ídolo de ellos. Y ellos ven algo feo y inmediatamente empiezan así con esas caras de cierta persona. Y me defraudas. Y le hacen mala cara a uno y se van. Formar un ídolo es tan fácil. Y es tan delicado que cambia tu carácter.
ya que en cierta manera la naturaleza caída del hombre le lleva a autoadorarse, ya que en cierta manera la adoración a un Dios es mostrar la forma en la que termina la insaciable búsqueda impulsiva por obtener cosas que nosotros no poseemos, pero sí le vemos y le podemos encontrar en el ídolo. Ya que creamos en los diferentes campos, como el poseer dinero, Moloch, la fama, autoridad, en buscar que otros me respeten. Me voy a confesar, hace poco viendo en las redes sociales pasando, porque pues sí, yo veo, pero he aprendido a decir no. Pero llegué hoy específicamente a ver a un youtuber cristiano que se metió a un templo de Satanás. Sí, él se metió de manera sin permiso y se metió a ese templo a filmar y a grabar para ver si sacrificaban animales o no, si hacían o no. Y pues se dio cuenta el diablo y lo mandó a buscar. Y le dijo, mire, lo que usted hizo está mal, le decía al influencer. Y el influencer le decía, pero es que queríamos filmar. Dijo, no, venga, aquí está abierto. Y entonces llegaron a la estatua del ídolo ese. Y entonces, ¿por qué ese ídolo? Le dijo, porque así la gente lo conoce. Pero si la gente lo relaciona y lo conoce como es así, con cachos y con cola y con el coso, te voy a mostrar, ahora sí. Y fue a la misma Biblia y le mostró que Satanás es Lucifer, un ángel hermoso creado por Dios en medio de la alabanza y la adoración. Imagínense, volvió ese influencer sin querer y el hombre le decía, aquí han venido fulano, sultano, perencejo. Han pasado por este tiempo y han entregado su alma al diablo para buscar fama, riqueza, fortuna. Hay una identidad y lo dice Miqueas y lo dice Jeremías. Debemos entender que si no dejamos nuestra naturaleza de pecado sepultada, si no logras entender que lo que opera en ti es una naturaleza caída, Santiago lo relaciona como la concupiscencia que hay, que no ha muerto, que no se ha entregado, que no ha venido el Espíritu Santo ni siquiera por ahí porque tú no lo has dejado con toda esa mano de pecado, con toda esa mano de cosas que haces de autojustificación. Alguien está mal, se autojustifica. Es que mire, le cuento. No, pero hermano, no, déjeme por favor, le cuento. Y uno, pero ¿para qué me va a contar? Y termina diciendo, si ve hermano, tengo la razón. Y uno le dice, pues hermano, si usted tiene la razón, ¿para qué me busca? Romanos 6, 3 y 4 dice la Biblia. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos santidad, naturaleza en vida nueva. Ya que el morir con Cristo no es decir que mi naturaleza me induce. No. Cambia ese vocabulario. Más bien lo que quedó en tu mente de lo que era esa naturaleza, tú no lo has renovado. ¿Sí ve qué diferente es? Y no lo has renovado ¿por qué? Por la palabra. Por hacerte consciente, por pensar, por reflexionar. No es obrar, no, es pensar. A mí me cuesta mi carácter. Y no porque tenga a mi papá igual, no. Mi carácter es fuerte y a veces he luchado. Sí, yo he luchado. Pero sale. Le digo a mi mente, no. Pues he dejado salirlo cuando algo sale mal. No a toda hora, porque antes sí, antes yo andaba, me cerraban, yo buscaba cerrar, me hacían yo. No. Hoy he procurado ya tomar la vida con tranquilidad.
Tú debes entender que la vieja manera de vivir es la que debe morir, ya que la naturaleza de pecado es la que hace que hayan concupiscencias en nuestro ser. Son lo que hace frenar en una situación y son lo que hacen crear ídolos. Y esto no es más que autoadoración. Un ídolo es cualquier cosa que ponemos por encima de Dios, ocupando prioridad de tu vida, donde nuestro corazón encuentra deleite, gozo, orgullo, y eso termina por el ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. Hay cristianos que aún apuestan. Sí. Hay cristianos que aún hacen cosas indebidas. Un ídolo puede ser una posesión, una carrera, una relación, una acción, un deporte, algo que no glorifica a Dios y desplaza a Dios. Algunas cosas que idolatramos son claramente pecaminosas. Pero muchas de las cosas que idolatramos pueden ser muy buenas, tales como las relaciones o las carreras. Sin embargo, la Escritura nos dice que todo lo que hagamos debe hacerse para la gloria de Dios. Es muy diferente que tú ocupes un primer lugar y que seas el primero de todos porque mostraste que tienes un buen conocimiento. Pero tú debes terminar diciendo, gloria a ti, Dios. Lo logramos. ¿Está mal? No. Luchaste por tu carro. Padre, gracias. Gloria a Dios, Señor, por este vehículo. Que está sucio para ir a la iglesia. Entonces tú dices, no puedo ir a la iglesia. El carro está sucio, lo tengo que lavar. Y salió a las 2 de la tarde. Perdóname, Señor. Tú sabes, Señor. No. 1 Corintios 10, 30 y 31 dice la Biblia. Y si yo con agradecimiento participo, porque he de ser censurado por aquello en que doy gracias. Recuerde que criticaban al apóstol porque comía cerdo. Criticaban al apóstol porque comía verduras. Criticaban al apóstol porque se sentaba de qué manera. Y él decía, a ver, ¿en qué te molesta? ¿En qué te molesta si yo doy gracias? Entonces él dice en el 31 de 1 Corintios 10, 30 y 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Sí? Que cuando hagas algo con tu mano, la otra no sepa. Así que la santidad, la naturaleza de santidad no es adoptar una postura, sino un vivir. Miremosla a través de Miqueas capítulo 4 versículo 5. Te traigo este versículo del Antiguo Testamento y estudiémoslo. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Ellos consideraban correcto lo que hacían. No intentaban elevarse más allá en la virtud que al Dios a quien adoraban. Y prácticamente o libremente ellos decían, adoraremos tu nombre. Nos identificaremos con tu nombre. Os santificaréis, debían hacer. ¿Sí o no? Eso dice Levíticos. Ellos decían, pues vamos a hacer, y lo vamos a hacer en tu nombre, nos vamos a identificar contigo. O sea, ellos adoptaban la naturaleza. Hoy el creyente no la adopta porque Dios se la da. Muy diferente. Por lo tanto, sabiendo cuáles son las características de los dioses que adora cualquier pueblo, podemos formarnos una estimación correcta del carácter del pueblo mismo. Por eso, debemos orar por Colombia. Porque este presidente que ha querido entregarla a la hechicería, a la brujería, que ha puesto en varios lugares gente con tambores y yo no lo sabía. Me encontraba hace poco en el frigorífico, llegaron ahí unos
tocando tambor y yo, pero estos que tocan. Y hacían una serie de cosas. Luego los vi allí al frente de mi casa y yo decía, pero Señor, ¿esto es qué es lo que les pasa? Hasta que me cansó el ruido y dije, en el nombre de Jesús, espíritu de hechicería y de idolatría, te reprendo. Cesó la música y no volvieron. Yo dije, este tipo está conjurando a nuestro país en varios lugares. ¿Y la iglesia? Foqueando. ¿Y la iglesia? No, es que mi pastor, hermano, es el ungido del Señor. Como él, no hay. Sí, está Dios. Que tú me elogies por todo lo que estudio para enseñarte, ten cuidado. No elogies a tu pastor. Respétalo y ámalo. Así que Dios, para Israel, era el objeto de la adoración. Cristo, para el creyente, es la naturaleza que le hace perfectamente santo, que le infunde el carácter de a quien adora, porque también Él es santo. Y eso es lo que dice Primera de Pedro 1:15. Léelo por favor conmigo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. O sea que Dios le está diciendo que en lo que tú hagas debes mostrar tu naturaleza y no tratar de que con ello vas a agregar más santidad. No, ya nadie puede tener algo más de lo que Dios le dio. ¿Que podrá tener más autoridad y unción? Sí. Pero ya agregar algo más a lo que el Señor hizo en la cruz, mi hermanito, no has entendido el Evangelio. Así como la adoración de los dioses impuros, de los paganos, según Malaquías 4:5, moldea el carácter de aquellos que adoran a esta imagen. Israel dijo, pues la adoración a Yahweh moldeará nuestro carácter, ya que somos los que le profesamos, le adoramos, somos amigos a su imagen, y ellos llegan a ser como Él. El mismo Señor Jesucristo lo explicó en Lucas 16:8. ¿Qué dice Lucas 16:8? Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Hay una identidad. Lo que nos dice es que el caminar del pueblo le identifica, ya que Dios busca que caminemos en su santidad, ya que Dios mismo la proporciona, la da. Y así como el hombre camina, según Miqueas y Jeremías, en nombre de su Dios, nosotros debemos caminar en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Dios. Compórtate por lo que eres. En el Antiguo Testamento, la inestabilidad había sido el pecado muy característico de Israel. Era una constante solo en su inconsistencia. Siempre se apartaban como sus antepasados, apartándose como un arco roto. Mire lo que dice Isaías 63:10. Ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Oseas 7:16. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arcos engañosos. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Así que el comportamiento de Israel era un comportamiento como los paganos. Ellos persistían en su adoración. Y su adoración era mala.
contenía maldad, no controlaba, sino alimentaba sus pasiones. Israel no preservó en lo suyo, porque se le exigía negarse a sí mismo a hacer cosas ilícitas. Israel, no la iglesia. Habían cambiado una nación por dioses que no eran dioses. Habían cambiado el resplandor de Dios por lo que no aprovecha. Hoy vemos una pelea enorme entre profetas. Que el profeta no sé qué dijo que iba a pasar, entonces salió otro pastor diciendo que ese profeta era el diablo. Y después que no, que era osado, pero que sin embargo el Señor, y sale hoy un poco de gente con lo de este eclipse, que el Señor me habló, que el Espíritu Santo, ten cuidado, tú que usas tanto, es que el Espíritu Santo me habla. Sí, que le habla, porque yo hasta donde sé, quien habla es el Espíritu a mi espíritu y mi conciencia lo entiende, pero no es a todo el Espíritu Santo ahí, no te equivoques. El ministerio del Espíritu Santo es llevarme a Cristo. Es ver que en Cristo está todo. Tú no necesitas 5 pasos para ser un empresario de éxito. Oh, no, sigue a Cristo. El profeta condena a su pueblo y dice que el verdadero Israel será tan firme en el bien como el pagano en el mal. Jeremías 14:18. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada. Y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre. Por tanto, el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. O sea, Dios está diciendo que se había corrompido los líderes que se comportaban como los líderes del mundo. Jeremías 23, 25 y 26. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizaron mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Ezequiel 13:6. Vinieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esto esperan que Él confirme la palabra de ellos. Por eso, no mires a nadie sino a Cristo. Mira tu vida a través de Cristo. Hoy debemos saber y conocer que la santidad es la consecuencia de mantener una relación de comunión y relación con Dios. Por ello, aquellos que están deseosos de subir al monte del Señor y desean aprender a fondo sus caminos y prometen una pronta obediencia y recibir en sí mismos las glorias de la vida en Cristo, deben saber que son llamados a ser santos porque Él es santo. Son llamados santos y se les pide fidelidad, la cual compromete con todas sus fuerzas a ser sinceros en toda su santidad. Mira lo que dice la Biblia. En 2 de Timoteo 2:10. El apóstol la tenía clara. Él veía que sufría por causa de Cristo y para él no era nada. Para ti es lo mismo. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos, con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que tú debes tener una actitud. Debes saber que tu naturaleza es ser santo.
Debes saber, entender que tu vocación es, si eres muerto con Él, queda tu naturaleza muerta, pero resucita con Él una naturaleza de victoria. Cuando Él muere físicamente, Cristo, muere toda su naturaleza humana. El padecer por Cristo no es debilidad, porque los que ahora padecen con Él caminarán con Él para siempre y con Él serán glorificados y con Él reinarán. Pero se preocupan por Cristo los que no prefieren nada a su amor y los que abandonan las vanas distracciones del mundo y buscan más bien la justicia y lo que le agrada. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo el apóstol. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Y por último, déjame leerte. Déjame leerte, porque ya el tiempo pasó. Primera de Pedro, pero en el siguiente orden. No me vayas a criticar, solo lee. Versículo 14, primera de Pedro, vámonos, hijo, a lo último. Versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Me salto al 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó a ser santo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Mis hermanos, cuida tu santidad. Pero no es no, la santidad o la naturaleza de santidad te lleva a obrar. Es muy diferente cuando tú entiendes que Dios te lleva a obrar, pero no por lo que tu carne dicta. No, te lleva a hacer, a cambiar. Este es tiempo de doctrina. Este no es tiempo de mirar, que es que va a pasar y que se va a desatar. Tú tienes la autoridad. Así es sencillo. Porque, ¿qué demonio no se sujeta? Pregunto yo. ¿Qué demonio no se le sujetó a Jesús de Nazaret? ¿No decían los demonios, has venido a atormentarnos fuera de tiempo? ¿No decían eso de él? ¿No decían los demonios, eres el Hijo de Dios? ¿No salían huyendo? Si en ti está esa misma naturaleza, ¿por qué temes? Por tu incredulidad. ¿Por qué tienes incredulidad? Porque no has llenado tu mente de la palabra de Dios. Padre, gracias te doy por esta palabra. Solo te pido a ti la gloria y la honra.
Y te pido, Padre, que esta palabra tú la afirmes y la confirmes, por favor. Que tú hagas que en la persona que me ha escuchado pueda entender y comprender que la santidad no es por hacer o dejar de hacer, que no se pierde por hablar o no hablar, que no se va por... No, porque la santidad es una forma de vivir en ti y para ti. Y es aprender a dejar, como dice la misma Escritura. Tu palabra es clara en decir que no debemos hacer las cosas de las cuales tú nos rescataste. Nos rescataste de una vana manera de vivir, la cual adquirimos de los padres. Y las adquirimos no porque la hubiéramos comprado, sino porque se decretó en Adán que si él pecaba, no solo la muerte iba a él, sino la muerte pasaría de uno en otro, de uno en otro a otro. Pero gracias a ti, que viniste en obediencia y que hoy nos enseñan la obediencia y que hoy nos dicen no se conformen a esos deseos que antes teníais. Y los teníais porque eras ignorantes. Ahora ha llegado la palabra, ahora ha llegado el conocimiento, ahora ha llegado la verdad y Dios te está sacando y te está diciendo, mira, yo pagué un gran precio por ti. Tú si me recibes, si recibes mi palabra, mueres al pecado. Y si tú mueres al pecado, déjalo ahí muerto, porque yo no te resucitaré con ese pecado. Yo te voy a resucitar en una nueva vida. Yo te voy a dar una nueva vida. Y esa nueva vida te va a hacer que tú por naturaleza puedas ser santo, porque yo te he hecho santo. En otras palabras, Dios dice, yo soy la justicia de Dios. Ahora tú eres la justicia de Dios en mí. Eso dice la Biblia. Por eso, Padre, haznos entender y comprender las verdades tuyas. Haznos entender y comprender lo grande y poderoso que eres tú, que puedes hacer hoy en este tiempo personas santas y mantener esa santidad en fidelidad y en amor. Gracias, Señor. Gracias por escucharme y este mensaje. Espero que haya sido bendición a tu vida. Por favor, compártelo a otro. No te quedes con él. Y que Dios sea glorificado y su palabra sea enaltecida. Que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.